dando continuación a lo que estudiamos la semana pasada. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y esto ocurrió de manera inmediata cuando él fue tentado, cuando él inició, después de vencer al diablo en la tentación del desierto, su ministerio. Juan el Bautista había sido encarcelado y Jesucristo ahora empezaba a predicar públicamente la verdad de Dios a todo mundo. Y él tenía un mensaje que es básico y lo acabamos de leer. Él dijo: el tiempo se ha cumplido, porque era el momento de que él empezara a hablar. No empezó a hablar cuando era un niño, un adolescente, un joven, sino después de que Dios lo había enviado precisamente a eso, dando continuación al ministerio de Juan el Bautista. Y era el momento de que él empezara a hablar. Y decía: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado quería decir que el favor de Dios estaba con todo ser humano para que pudiera tener una oportunidad de cambiar y de restaurar su vida. Cuando el reino de Dios se acerca, hay una experiencia espiritual en todos nosotros. Hay una motivación a buscar a Dios, hay un deseo de ser de Dios, hay un cambio o una motivación al cambio en todos nosotros. Cuando Dios viene y se interesa por nosotros, lo percibes. Tienes una experiencia espiritual, tienes una motivación, tienes un deseo. Pueden pasar muchas cosas. Hay personas que han tenido sanidades, que han tenido restauraciones, que han tenido milagros. Es toda una experiencia que un rey tan lleno de gloria y de poder se acerque a tu vida. Sin embargo, eso no es más que la buena voluntad de Dios, que Él te ama, que te ayuda, que te quiere para bien, pero tiene que el hombre corresponder a esa buena voluntad, y para eso es ese mensaje que dijo Jesús: dos grandes verdades: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntete y cree. Y es tan importante estas dos grandes verdades que las vamos a estar estudiando. El día de hoy vamos a ver la primera parte, el arrepentimiento, y la siguiente semana vamos a ver la segunda parte, que es la invitación de Dios a creer. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esa primera parte. Padre bueno, pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, pedimos de tu espíritu. Tantas veces se habla del arrepentimiento, Señor, sin que este quede claro a todos, Señor. Te pedimos tu ayuda para que podamos entenderlo de una manera acertada y adecuada, Señor. Estate tú con nosotros, te lo rogamos. Amén. El arrepentimiento no es algo tan difícil de entender. Un hombre visitó a la escuela dominical y le preguntó a los niños: oye, ¿ustedes qué creen que es el arrepentimiento? Y un niño pequeño dijo: bueno, quiere decir que uno está triste por los pecados que hemos hecho. Y después una niña completó de manera magistral la definición que ese niño pequeño había dicho. Y ella dijo: creo que es tener bastante tristeza como para dejar de pecar. Eso es el arrepentimiento, tener bastante tristeza como para dejar de pecar. Y esa definición simple que aquella niña de escuela dominical dio, que parece ser bastante sencilla y sincera, vamos a complementarla el día de hoy con la Biblia para entender exactamente qué es el arrepentimiento. En Hebreos 6:1 dice la Biblia que el arrepentimiento es uno de los mensajes fundamentales de toda vivencia cristiana. Hebreos 6:1 nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y aquí nos está diciendo la Biblia que hay un llamado de Dios a ir hacia adelante a la perfección, y como el deseo de no siempre estar hablando lo mismo. Y te dice que ya no estemos caminando necesariamente en esos rudimentos de la doctrina de Cristo, como lo más básico, lo más esencial, el ABC, la primera letra, lo más sencillo. Y te dice cuáles son, y empieza hablando del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, y luego vienen otras. Entonces, el arrepentimiento es lo más básico de la doctrina cristiana, es lo más sencillo, lo primero que tiene que uno vivir para que pueda venir un cambio real a nuestras vidas y para que pueda ser algo real y certero.
Y fue predicado por todos los grandes hombres de Dios. Jesucristo predicó el arrepentimiento, no solamente en este pasaje, sino en muchos otros. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 3 de Lucas, dice la Biblia: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces Jesucristo les estaba diciendo a las personas: necesitas arrepentirte, necesitas cambiar, necesitas ser diferente para que verdaderamente no perezcas y para que pueda haber algo nuevo en tu vida. Juan el Bautista, que ya hablamos abundantemente de él decía, Lucas 3:3, que fue por toda la región contigua del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese bautismo estaba ligado al arrepentimiento. Si no estabas arrepentido, no te bautizabas. Estabas arrepentido, te podías bautizar. Entonces uno tiene esa experiencia en el corazón de limpiar nuestro corazón a través del arrepentimiento, y luego podían participar de ese rito que venía compartiendo Juan el Bautista. Y los apóstoles, que ellos dieron continuación al ministerio de Jesucristo, todos predicaron el arrepentimiento. Voy a mencionar a uno, el apóstol Pablo, en Hechos 20:21, dice la Biblia: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso venía a hacer él, a testificar a todos. No importa si eran judíos, no importa si eran gentiles, no importa de qué país fueran, a todos les venía a hablar acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siendo tan importante ese arrepentimiento, y dado que todo el mundo lo hablaba, debemos de entender exactamente a qué se refiere esa palabra. Y es muchas veces malentendida porque se cree que arrepentirse es deprimirse. Y arrepentirse no es algo emocional. Puede ser que haya emociones, puede ser que lloremos, puede ser que nos sintamos mal, pero no es algo emocional, aunque puede o incluso no puede haber emociones involucradas, porque el dolor nunca sustituye al arrepentimiento. Puede haber dolor, eso no quiere decir que haya arrepentimiento. Es algo diferente a la emoción, el arrepentimiento. Tampoco es un acto simulado, que pongamos unas hileras o que digamos hagamos un llamado y que pasen muchos. Puede ser bueno pasar a un llamado, pero otros podrían participar de una manera simuladamente. Voy a cambiar, voy a arrepentirme, voy a hacer un acto delante de todos. Y no es un acto simulado, no es una actuación, porque eso sería, si lo hace simuladamente, un acto hipócrita. Y Dios no vino a dar su vida por nosotros para hacer medio ovejas o ovejas simuladas, sino vino a cambiar los corazones de aquellos que quisieran ser humildes con Él. Tampoco es un acto temporal, o sea, como una moda, como que digas, voy a ir, ahora estoy yendo a oír la palabra de Dios y voy a cambiar por un tiempo, a ver cómo me va, por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, a ver qué tal. No es un acto temporal, sino es una decisión profunda y para toda la vida. Y cuando tomamos esa decisión, cambiamos y podemos acceder a la vida que Dios tiene para nosotros. Hechos 11, verso 18, dice la Biblia: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí te dice para qué es el arrepentimiento. Para vida, no es para muerte, no es para esclavitud, no es para ser miembro de un grupo religioso, es para vida, para que tengas vida dentro de ti. Y esa vida, cuando Dios la da, nadie más la puedes dar y es incomparable con cualquier otra experiencia. También es muy importante entender que el arrepentimiento antecede en una verdadera conversión a la fe. Marcos 1:15 dice, el texto que estábamos leyendo antes: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y por algo Dios lo pone en orden, y creed en el evangelio. Primero te arrepientes y luego crees. Porque incluso hay otro pasaje en la Biblia que te dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios tienen fe. Incluso hay una ocasión en la Biblia en la cual los demonios mismos hablaban con Jesús y le rogaban que no los enviara al lugar de tormento, sino que los enviara a los cerdos. Tenían confianza y sabían los demonios que Jesús tenía el poder para enviarlos a un lugar de tormento, y le decían: todavía no ha llegado nuestro tiempo. Y hasta argumentos dijeron:
Entonces tenían fe los demonios, pero no se arrepintieron, no cambiaron, no eran personas que estuvieran con un arrepentimiento real. Entonces no podemos nosotros actuar así, tener confianza, pero no tener un cambio de vida. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe van en orden. La persona se arrepiente, arregle su corazón y cree en el Salvador. No es primero creo o acepto a Cristo o digo que creo, pero tengo la vida que me da la gana, sino es ordeno mi vida, me arrepiento y luego creo. Y entonces puedo tener un acceso a la gracia. Y es el mensaje de arrepentimiento que pidió Jesús que se publicara a todo el mundo. Lucas capítulo 24, verso 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todos lados quería Jesús. Mandó y manda el día de hoy que vayamos a todo el mundo a predicar perdón de pecados a todas las naciones. ¿Y cuál es el mensaje que tiene Dios para todas las naciones? Para México, para Ecuador, para Francia, no importa si están en Asia, si están en África, si están en donde sea, hay un solo mensaje que tiene Dios, el mismo que dio cuando estaba aquí en carne, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ya se hizo eso, predicando, comenzando desde Jerusalén, y ahora todo el mundo debe de oír que hay un mensaje: no acepta a Cristo, sino arrepiéntete. Es lo que Dios quiere que entendamos para que pueda haber un verdadero acceso a la gracia. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Dentro de todo eso hemos hablado características y su importancia, pero ¿qué es? La palabra arrepentimiento en griego es una palabra que es metanoeo, que quiere decir un cambio de manera de vivir, un cambio de manera de pensar. Se refiere a un cambio de corazón, de que antes veía las cosas de una forma egoísta y ahora vas a ver las cosas de una manera contextualizando el bien a Dios y el bien al prójimo. Vas a cambiar tu mente y tus actos. La persona cuando se arrepiente justifica a Dios y no se justifica a sí mismo. O sea, no está diciendo, no, sí pecaba, pero pues es que hubieras visto, no hombre, adulteré, pero pues es que era mucha tentación y estaba muy guapa y empieza a poner pretextos y demás. Se está buscando justificar. Cuando una persona se arrepiente, justifica a Dios y dice, cierto Dios, lo que tú me estás pidiendo. Tú tienes razón en pedirme esto que es justo y yo no hice eso. Y tú estás en lo cierto en pedírmelo y yo estaba mal, estaba en necedad, estaba en esclavitud, estaba en pecado. Entonces una persona arrepentida deja las excusas. No se está defendiendo todo el tiempo para con Dios. Y no solamente deja las excusas, sino deja atrás los pecados y le da un giro completo a su vida. Siente sinceramente la culpa. Job, cuando tuvo su arrepentimiento, él dijo, me aborrezco en silicio y ceniza y me arrepiento. O sea, se sentía tan mal y se sentía tan avergonzado que decía, eso que yo hice es aborrecible ante Dios. Y cuando tú ves la vida de Job, pues no fue e hizo una de las grandes obras de la carne, no fue y se drogó o adulteró o hizo uno de los pecados así que la gente suele ver como peores, sino hizo cuestiones de no darle la gloria a Dios, de tener soberbia, situaciones que estudiamos cuando caminamos a lo largo de ese libro, y cuando él entendió lo que había hecho, dijo, me aborrezco y me arrepiento. Entonces, una persona cuando se arrepiente sinceramente entiende su culpa. Y no solamente tiene el dolor, sino el cambio. Y ese cambio se ve en obras que son dignas de un cambio de corazón. Hechos 26, verso 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, Pablo obedecía exactamente lo que Jesús hizo. Voy a ir a todo el mundo a predicar arrepentimiento. Y lo hizo en Damasco, en Jerusalén, en Judea, a los gentiles, a los judíos, a todos. ¿Y qué les decía Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas es
precisamente dignas, algo que sea justo, algo que sea adecuado, algo que enderece el error, el pecado, el agravio a otra persona contra la cual tú hiciste daño. Entonces una persona cuando se arrepiente sinceramente busca restaurar todo lo que hizo con aquel otro al cual le ofendió. El que dice, no, sí, yo ya me arrepentí, pero por ejemplo pidió prestado y nunca da la cara, nunca va y dice, oye, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ver, yo te debo tanto, lo reconozco. Si lo tiene, lo regresa, y si no, a lo mejor te da la cara y te dice, vamos a llegar a un plan de pagos, no sé, te doy tanto al mes, pero vamos a ir bajando la deuda, y lo quiere arreglar. Pero el que no lo quiere arreglar, pues nada más, ay, no, pues si en algo te ofendí, perdón. No hace una obra digna, sino como que busca meter una idea para engañarse en el corazón y decir que ya lo arregló. Pero Dios quiere que no hagamos esos parches o esas formas de engañarnos, sino quiere que hagamos obras dignas, que lo hagamos bien hecho, y que vayamos con las personas a quienes afectamos y aquello que hicimos lo restituyamos de una manera completa y total. Como alguna vez Zaqueo se levantó y dijo delante de todos, oyendo un mensaje de Jesucristo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, imagínate, dio la mitad de los bienes a los pobres, no dio todos los bienes, dio la mitad, y guardó una parte. ¿Por qué? Porque tenía muchas personas que pudieran haber dicho que Zaqueo las defraudó. ¿Sabes cómo te pagaba Zaqueo? Por 4, te lo devuelvo cuadriplicado. Entonces había sido un buen negocio para el que fue afectado por Zaqueo, que Zaqueo se arrepintiese, porque si tú te había defraudado con 100,000 pesos, ahora te iba a regresar 400,000 pesos. Y entonces ibas a decir, qué bárbaro, qué cambio el que Dios hizo en Zaqueo, que ahora yo me regreso con 400,000 cuando me había defraudado con 100,000, y pues gracias a Dios que tocó su corazón de esa forma. Entonces hay una manera de hacer las cosas dignamente y hay una manera de hacer las cosas indignamente. Y Dios quiere la digna. Dios quiere que lo hagamos bien, y Dios desea ese cambio completo y total. Y dentro de la vida de Jesucristo con sus apóstoles, hay un claro ejemplo en 2 de ellos. Uno que tuvo una obra digna de arrepentimiento y otro que tuvo una obra indigna de arrepentimiento. Ellos estaban cerca del que predicaba el arrepentimiento, Jesucristo. Y vamos a recordar el listado de ellos para entender esta verdad y para que nos quede bien claro cómo tener un arrepentimiento digno y no uno indigno. Mateo 10, versos 2 al 4, dice la Biblia, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Ese Simón, llamado Pedro, tuvo un arrepentimiento digno, no solamente cuando inició su ministerio, sino también cuando tuvo una caída muy fuerte que vamos a narrar más adelante. Luego dice, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó, que tuvo un arrepentimiento indigno, una obra indigna, y vamos a también dejarlo claro. Entonces, de la lista de los apóstoles vamos a tomar al primero y al último de la lista, a Pedro y a Judas, y vamos a describir con sus experiencias cómo es un arrepentimiento digno y un arrepentimiento indigno. Vamos a iniciar con el indigno, que sería Judas, que fue un apóstol que tuvo un falso arrepentimiento, y vamos a entenderlo. Primero, es un personaje muy malentendido Judas, porque normalmente se piensa en Judas y dices, pues es que es el traidor, el maldito, el malo de la escena, el que pues ni siquiera alcanzó a entender lo que llegó a hacer, etc. Pero vamos a ver qué es lo que Judas entendía de Jesús. Mateo 16, versos 13 al 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y entonces aquí estaba Jesús hablando con sus discípulos, con los 12, dentro de los cuales estaba Judas. Y ellos empezaron a decir, ¿quién era Jesús? ¿Será que es un profeta? ¿Será que es Elías? ¿Será que es Jeremías? ¿Quién es Jesús? Y de repente Pedro dice algo muy importante: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres la promesa, tú eres el que vienes a redimir nuestros corazones, tú eres alguien muy importante. Y entonces Jesús enfatiza esa verdad de Pedro y le dice: tú eres bienaventurado, eres felicísimo, acabas de tener una gran bendición, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y hay revelaciones que no es que te la dé un maestro, un pastor, una persona que esté hablando en un micrófono, si no vienen de Dios, no sirven. Y entonces decía Jesús: eso, Pedro, tú lo entendiste no de parte de nadie, sino de Dios, y por eso eres muy bienaventurado, porque entendiste de corazón quién soy yo. Y entonces sus demás discípulos se pusieron a pensar: yo también quiero ser bienaventurado, yo también quiero entender de corazón quién es Él. Y ahí estaba Judas. Además, Judas, al igual que todos los 12 apóstoles, tendría un lugar en el cielo especial, porque Jesucristo le prometió a él un trono. Mateo 19, verso 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, cuando ya no estemos con este cuerpo, sino con un cuerpo regenerado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí estaba hablando de los 12 apóstoles. Y dentro de esos 12 apóstoles estaba Judas. Entonces Jesús no es mentiroso. Cuando Jesús le estaba diciendo que se iban a sentar en 12 tronos y a Judas se lo dijo, es porque era verdad. Y tenía ese trono preparado para Judas también. Además de eso, Judas era pariente de Jesús, porque de ahí el nombre Iscariote, que quiere decir hombre de Queriot, Iscariot o hombre de Queriot. Y cuando tú buscas en el mapa, Queriot era de una de las ciudades de la tribu de Judá. Entonces era su pariente, era de la misma tribu, era familiar de Jesús. Y como apóstol tuvo privilegios únicos. Marcos capítulo 3, versos 14 y 15 dice: y estableció a 12, y sabemos que dentro de esos 12 estaba Judas. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con él, y eso es un privilegio muy grande. Los llamó para que estuviesen con él. 2, para enviarlos a predicar, para que entendieran la palabra y luego la compartieran a otros. 3, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y 4, para echar fuera demonios. O sea, primero estaban con Jesús, compartían la palabra y tenían un poder espiritual. Entonces Judas aprendió a orar por los enfermos y que sanaran. Judas aprendió a reprender los demonios y que se fueran. Judas vio cuando Jesucristo hizo tantos milagros, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó a Lázaro, cuando aquietó el mar, cuando repartió el pan. Judas vio todo aquello, pero lo vio, estaba cerca de Jesús y estaba aprendiendo para reproducirlo él. Y Judas, al igual que los demás, hizo milagros. Marcos 6, versos 12 y 13 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y aquí en el contexto está hablando de los apóstoles. Y por eso habla en plural. Predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Eso que había Jesucristo enseñado, ya ellos lo estaban poniendo en práctica y echaban fuera muchos demonios, ungían a enfermos y los sanaban. Entonces ahí estaban las personas formadas con Judas. Llegaba Judas, les ponía el aceite, oraba por ellos y sanaban. Los demonios se iban, ellos se arrepentían y había milagros y hacían muchos enfermos, eran sanados y eran restaurados, muchos. Y ahí estaba Judas orando por muchos. Y la gente a lo mejor después llorando le daba a Judas un abrazo, le decía que gracias, y él estaba disfrutando de ese poder que Jesucristo le había dado. Además de eso, Judas trabajaba en pareja con otro apóstol. Marcos capítulo 6, verso 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces Judas llamó a 12 y
los envió por parejas, no envió a los 12 hacia 12 lugares, sino a 6 lugares, de 2 en 2, iban por parejas, les dio autoridad, trabajaban en equipo. Y entonces Judas iba con una pareja, iba platicando con él, iban orando juntos, iban a tal lugar, servían juntos, él veía por su pareja veía por él, y empezaban a trabajar juntos, Judas y su pareja. Judas era el único que tenía un cargo de los 12. Juan capítulo 13, verso 29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. O sea, Judas era el administrador de la pequeña iglesia de Jesús y él tenía la bolsa. Él sabía, las entradas se las daban a Judas, no a Jesús. Él administraba el dinero. Y creían, porque era costumbre, que Judas compraba cosas para la fiesta o para algo que necesitaran o que diera ofrendas. Era alguien que ayudaba a los demás en esa iglesia de Jesús. Él tenía ese cargo, era el administrador. Además, a Judas se le advirtió varias veces que Jesucristo iba a morir. Él lo sabía y lo vio varias veces. Primero porque lo decían los profetas y segundo porque Jesucristo mismo lo dijo varias veces. Vamos a ver una de esas varias veces. Mateo 20, versos 17 al 19. Dice la Biblia, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y esto lo dijo varias veces. Estamos leyendo una de las 3 veces que Jesucristo lo dijo. Y aquí vemos cómo ahora Jesús quería que les entraran bien esas palabras y les dice, me van a condenar a muerte, me van a entregar a los gentiles, lo cual pasó porque fue entregado a Poncio Pilato y él a los romanos, lo escarnecieron, lo azotaron, lo crucificaron y sabía lo que iba a pasar y se los advirtió a todos y también estaba Judas. Jesús mismo, al ver que se estaba desviando para coludirse con los que le querían matar, le dio una advertencia. Juan, capítulo 6, versos 70 al 71, dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, cuando ya su corazón se estaba desviando, Jesucristo decía, uno de ustedes es enemigo, ya está buscando entregarme, ya está apartado de corazón conmigo y con los demás. Y le daba oportunidades. Y tenía tanto amor Jesús, que el mismo día de la entrega, antes de que pasara, le volvió a dar una advertencia. Juan capítulo 13, versos 18, 19 y 21. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. O sea, le conmovía en su corazón, no lo quiere ver, está evadido, está endurecido, le diga lo que le diga, le advierta lo que le advierta, estaba duro, necio, sabía lo que ese hombre albergaba en su corazón y no había medicina que lo moviera. Entonces le dice a todos, uno me va a entregar. Y como tenía su corazón endurecido y estaba acostumbrado a evadir la pregunta, terminó Jesús diciéndolo de forma totalmente personal. Mateo 26, versos 24 al 25 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces Judas ignoró las advertencias que le dieron
y aún esa que estaba totalmente personal, que le dijo, tú lo has dicho, o otra traducción es, así como tú lo has dicho. Así como tú lo has dicho, tú eres el que me vas a entregar. Y no le importó y persistió. Ya estaba en una necedad en hacer eso. Mateo 26, versos 14 y 15 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y qué humillación entregar al Salvador y al Creador del mundo por 30 miserables piezas de plata, cuando todo el oro del universo entero no lo puede pagar. Pero es asqueroso ver cómo los religiosos usan las ofrendas para lo malo, porque Judas fue y se lo dijo a los fariseos que tenían ofrendas de personas que debieron de haber dado como para Dios las cosas, y ellos lo usaban para lo malo y usan ese dinero para sobornar a Judas y para que con esas piezas de plata, yo te doy la plata, tú me dices dónde está Jesús y enviamos a quien lo aprenda. Y luego, ya coludido, fue y lo entregó con un beso. Lucas 22, versos 47 al 48 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Y entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, de nuevo otra oportunidad para redarguir su corazón duro. Y aquí vemos que Judas se hizo prueba de sermones, que no importaba estar cerca de grandes enseñanzas y del mejor predicador que haya pisado esta tierra, que es Jesucristo mismo, que ya no había forma de redarguir su corazón necio. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no le dio miedo a Judas entregar a Jesús? La verdad es que dice la Biblia que él cayó en un pecado que no soltó. Juan capítulo 12, versos 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Judas tenía el dinero y se robaba. Una parte para dar a los pobres y otra parte se la quedaba a él. Y iba robando lo que había en las ofrendas y en la pequeña iglesia de Jesús. Se lo iba quedando, se lo iba quedando, se lo iba quedando. Y vemos entonces que era un hombre que había practicado ese robo y lo había escondido y ahora finalmente estaba vendiendo a Jesucristo por 30 piezas de plata. Así ya muchas veces había vendido con esos beneficios que se quedaba él, robando dinero, lo que era de las ofrendas. Y ese pecado nunca dice la Biblia que se hubiera arrepentido. Nunca se arrepintió. Irónicamente, la Biblia dice en Mateo 27:3 que Judas, entre comillas, se arrepintió. Dice la Biblia, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, ya que vio que Jesús era entregado, ya que vio que lo iban a matar y que él había participado en eso, tomó las 30 piezas de plata y las devolvió. Y dice el pasaje que acabamos de leer que las devolvió arrepentido. Y esas palabras que se traducen al español como arrepentido, arrepentimiento, que es realmente la misma palabra, usándola de diferentes formas, en griego no es la misma palabra. Esa palabra, arrepentido, cuando Judas devolvió arrepentido el dinero, el arrepentimiento que se describe de Judas se parece al arrepentimiento del que hemos estado hablando, pero no es la misma palabra. Es una palabra que en griego es metamenomai. Y la palabra que hemos estado describiendo como el verdadero arrepentimiento es una palabra en griego que es metanoeo. Es diferente metanoeo que metamenomai. Así que Judas tuvo un arrepentimiento, pero no el arrepentimiento adecuado que estamos exponiendo el día de hoy, sino un casi arrepentimiento, un arrepentimiento simulado, un medio arrepentimiento que es el que no queremos que tengamos ninguno de nosotros.
Y bueno, después de haber descrito ese falso arrepentimiento, vamos a ver con un pasaje el verdadero arrepentimiento del otro apóstol del cual hablamos, que es Pedro. Pedro fue un apóstol que tuvo un verdadero arrepentimiento. Mateo 26, versos 69 al 75, leemos juntos el pasaje. Dice: Pedro estaba sentado afuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento diciendo: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron: Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que él había dicho: antes de que él cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento. Pedro tuvo un dolor por sus actos. Y de hecho Eusebio nos declara en su libro Historia Eclesiástica el fin de Pedro. En el capítulo 3 de ese libro, el libro 3 de Historia Eclesiástica, en el primer capítulo, de ese libro tercero, él describe a Pedro en su muerte y dice: fue crucificado con la cabeza hacia abajo, habiendo él mismo pedido sufrir así. O sea, Pedro negó varias veces a Jesús por miedo a que no le fuera a pasar algo a él, pero no lo volvió a negar. Y de hecho murió sin negar a Jesucristo. Y cuando era el momento de su crucifixión, que murió de la misma manera en la que su maestro, él terminó diciendo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Por favor, crucifíquenme al revés, es decir, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Por eso le llaman la cruz de Pedro, a la cruz que está inversa. Porque él dijo: no soy digno de morir como mi maestro, y pidió que fuera al revés. Así que Pedro honró ese arrepentimiento que alguna vez tuvo cuando lloró amargamente por haber negado a Jesús toda su vida y no volvió a negar a Jesucristo como lo había hecho aquella vez. Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento, Judas tuvo un falso arrepentimiento. Entonces, para dejar claro el principio, vamos a comparar los dos arrepentimientos que se traducen al español como arrepentimiento, pero que no son lo mismo: metamelomai y metanoeo. Ahí están en la imagen y tú los puedes ver. Metamelomai tiene un cambio emocional. Metanoeo tiene un cambio de decisión y de intención. Metamelomai cambia solo cosas particulares, como Judas, que regresó las 30 piezas de plata. Metanoeo cambia toda su vida, como Pedro, que no volvió a negar nunca al maestro y que se entregó por completo al servicio de él. Metamelomai tiene lamento y tiene remordimiento, como ese remordimiento que tenía Judas y que fue tan grande que hasta terminó suicidándose. Pero metanoeo es práctico y cambia el hecho inadecuado por lo opuesto. Metamelomai tiene un cambio parcial, solamente una parte. Metanoeo tiene un cambio moral total. Metamelomai se deprime. Metanoeo deja el pecado. Metamelomai hace penitencia. Metanoeo se compunge, le duele, pero actúa, no solamente hace penitencia. Metamelomai es el arrepentimiento de Judas y metanoeo es el arrepentimiento de Pedro. Metamelomai es el falso arrepentimiento, metanoeo es el verdadero arrepentimiento. Y yo te quiero preguntar, porque yo creo que todos aquí hemos tenido experiencias donde nos hemos arrepentido delante de Dios. Algún acto, alguna vez en la que hemos buscado que Él nos restaure, que Él nos cambie, donde le hemos dicho: Dios, perdóname que esto hice y que estuvo mal. Y yo te quiero preguntar, ¿tú qué arrepentimiento tuviste? ¿Tuviste un arrepentimiento como el de Judas, parcial, emocional, en el que te sientes mal, en el que cambias parcialmente, en el que arreglas algo que es muy escandaloso, como él, que tenía algo muy escandaloso? Regresó las 30 piezas de plata, pero no regresó todo lo que se había robado, que se había estado robando en la bolsa de la ofrenda muchas veces.
solamente la parte más escandalosa, o un cambio total, completo en tu vida, que es el arrepentimiento de Pedro. ¿Cuál has tenido tú? Mira, Judas tenía muchas cosas. Tenía llamados que tú y yo no hemos tenido. Fue enseñado no por un hombre, fue enseñado por Cristo mismo. Tenía dones de sanidades que a lo mejor no hemos tenido aquí. Tenía milagros que no hemos tenido aquí, al menos la mayoría. Y terminó perdido. ¿Qué nos puede esperar a ti y a mí si tenemos un falso arrepentimiento? ¿Qué va a ser de nosotros? Si él era apóstol y se perdió por tener un falso arrepentimiento y era apóstol, ¿qué te va a pasar a ti y a mí si no tenemos un verdadero arrepentimiento? No se trata de simular, se trata de tener un verdadero arrepentimiento. Entonces, si él se perdió a pesar de ser lo que sea, lo que era, a pesar de tener un trono prometido en el cielo, ninguno de aquí tiene un trono prometido en el cielo. Yo no tengo un trono prometido en el cielo, tú tampoco. Judas lo tenía y se perdió. Y su trono alguien más lo tomó. ¿Qué va a hacer de ti y de mí? ¿Por qué se perdió Judas? Porque tuvo un falso arrepentimiento. Entonces, si queremos que el Evangelio tenga fuerza en nuestras vidas, si queremos que verdaderamente exista un cambio en nosotros, necesitamos vivir el Evangelio completo. Vivir un verdadero arrepentimiento, no un falso arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, y vivir la verdadera fe. Y entonces el milagro de Jesús va a empezar a operar en todos nosotros. Y es lo que Él quiere para todos, que tengamos un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo tener este verdadero arrepentimiento? Primero que nada debe haber una claridad del pecado que entristece el alma. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando tú empiezas a tener un contacto real con Dios y a buscar profundamente tu vida ante Dios, Él envía a su Espíritu a ti. Y lo puede hacer a través de una reunión, lo puede hacer en tu cuarto, lo puede hacer en donde sea, en un parque, da igual, de noche, de día, en cualquier lugar. Pero cuando Él lo hace, te confronta y te acusa y te trae una tristeza porque te recuerda, solamente Dios y tú saben lo que has hecho. Y entonces Dios envía al Espíritu Santo y te empieza a confrontar, a decir: mira cómo trataste a tu esposa aquí, mira cómo trataste a esta persona aquí, mira cómo hiciste esto, mira cómo hiciste lo otro. Y te empieza a acusar. Y de esa tristeza que te va produciendo culpa al ver cómo estabas mal delante de Dios, no hay que arrepentirse. Pero hay gente que es tan carnal, que viene Dios y le acusa y te empieza a redarguir, y hay un corazón tan cobarde o tan comodino o tan enfocado en el placer personal que no quiere ser confrontado por Dios. Se acobarda y quiere evadir ese sentimiento que te trae tristeza, y entonces rápidamente busca la salida. ¿Qué es lo que hizo Judas? Rápidamente: me siento muy mal por haber cambiado a Jesús por 30 monedas de plata. Rápido, aquí están las 30 monedas de plata y ya. Pero no era algo parcial lo que Dios quería, sino era algo total. Entonces hay que enfrentar esa necesidad de cambio a profundidad. Y hay que cambiar por dentro, internamente, todas nuestras culpas. Isaías capítulo 1, versos 16 al 18 dice: lavaos y limpiaos. ¿Quién te va a lavar? Tú te vas a lavar. Lavaos y limpiaos, te toca a ti. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Es algo personal. Cada quien se tiene que lavar. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, o sea, tienes que buscar qué es lo correcto y lo que aplica a tu propia vida y a cada caso que hayas hecho tu mal. Restituir al agraviado, aquel que le hiciste daño, le vas a
restituir, haced justicia al huérfano, a cualquiera que la necesite, en especial al más débil, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, tienes que dejar el pecado, después de haber entendido tu culpa, ya no hacerlo más. En vez de estar haciendo actos egoístas, vas a hacer actos de justicia, como ayudar al huérfano y a la viuda, y luego, ya que estés libre de pecados, te has lavado y limpiado, hayas aprendido a hacer el bien, que no es un acto emotivo en una reunión, sino a veces es un proceso de aprender a hacer el bien. ¿Cómo debo de hacer esto? ¿Cómo debo de hacer lo otro? A lo mejor vas a cambiar tu trabajo si estás haciendo algo que es indigno, a lo mejor vas a cambiar formas en las que operas y eso te puede tomar tiempo, pero vas a aprender a hacer el bien. Y cuando hayas arreglado todo eso, vienes y dice Dios, podemos llegar a estar a cuentas. Una vez entendido a profundidad y cambiado, podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hechos 2, 37 al 38 dice, al oír esto se compungieron de corazón, o sea, ellos estaban entendiendo sus pecados. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos, estaban atravesados, se sentían mal. Y lo que Pedro les estaba diciendo es que tú cambiaste a Jesús por Barrabás. Ustedes pidieron a un homicida en vez de al dador de la vida. Y ellos entendieron su culpa. Y yo te pregunto, ¿no hemos sido nosotros igual que hemos cambiado a Jesús por otros muchos pecados, por otras muchas durezas y no hemos escogido ellos a Barrabás y nosotros muchas veces a muchas otras cosas? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos estaban compungidos de corazón. Y cuando estaban compungidos de corazón decían, ¿qué haremos? Y cuando estaban así, desesperados, compungidos, atravesados, Pedro dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tienes que arrepentirte cuando estás convencido y cuando quieres cambiar. Entonces, hay que tener un cambio ligado a un entendimiento profundo del pecado y a un deseo real de actuar. Y cuando todo eso está, rogamos a Dios por su misericordia. Isaías 55, verso 7 dice, deje el impío su camino, o sea, lo dejas. Antes eras impío, sin amor, y lo dejas. Ese camino ya no lo vas a andar. Y el hombre inicuo sus pensamientos, ese que está todo el tiempo pensando cosas malas, cosas malas, cosas malas. A lo mejor viendo pornografía, a lo mejor pagando pornografía, a lo mejor ya estás suscrito a lugares y a sitios y tienes videos en tu teléfono y en tu computadora, ya no puedes más que pensar cosas sucias en la cabeza. Deja el impío, el inicuo sus pensamientos, los vas a dejar, te vas a desuscribir de todo eso y vas, como dice el pasaje, volverte a Jehová. Vas a volverte a Dios, vas a dejar el pecado y vas a volverte a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere perdonar, Dios quiere recibirte, Dios quiere ayudarte. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere ayudarte, pero tienes que arrepentirte bien. No medio arrepentido, no hipócritamente, no a medias, no como Judas, no parcialmente, sino profundamente como Pedro. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es dejar tus actos y dejar tu manera de pensar, cambiar tu mente y cambiar tus acciones y volverte a Dios. Ahora el centro de mi vida no va a ser mi egoísmo, ni mis pasiones, ni mis cosas turbias que tengo, sino va a ser Dios. Y entonces me voy a volver a Dios. ¿Cuánto sé de mi mente encochinada, Dios? ¿Cómo corrompí mi cuerpo en esta y en esta y en esta y en esta otra maldad? Ten misericordia de mí. Y cuando lo hace sinceramente, dice, Él es amplio en perdonar. Él te ayuda y Él te bendice y Él te cambia. Finalmente todo esto lo debemos de hacer con una humildad real.
Como cuando Jesucristo escribió a 2 hombres que fueron al templo, uno salió justificado y el otro salió engañado. El engañado oraba religiosamente: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay una persona aplaudiéndose a sí misma. Y el publicano no se atrevía ni aún a alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo: ese fue justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, que presume, que se cree mucho, será humillado. Y el que se humilla ante mí será enaltecido. Como el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Se humilló. Cuando vengas a tu reino. Y él le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y sobre la humildad. Hay un concepto japonés de la humildad que pienso que ilustra mucho la humildad que Dios pide. Porque ellos hacen reverencia y según el tipo de humillación que tengan, es la inclinación que ellos ejercen. Una disculpa, tienen una inclinación menor. Una disculpa mayor, tiene una inclinación a 90 grados, amplia. Y una disculpa de rodillas refiere a un corazón altamente humillado. Y vamos a ver el video para poderlo entender como un ejemplo de humildad. Las imágenes de los responsables de Toshiba, las veíamos al comenzar el telediario, inclinándose ante los medios de comunicación, han dado la vuelta al mundo. Después de anunciar su dimisión, al descubrirse que la compañía engañó con sus beneficios, hicieron esa reverencia que usan a menudo políticos y mandatarios japoneses para pedir perdón y que tiene sus normas. De frente o de perfil. Los responsables de Toshiba estaban muy arrepentidos por su comportamiento y lo demostraron con esta profunda reverencia. Es una forma de reconocer su error, de pedir públicamente perdón, pero es importante manejar los códigos de cada inclinación. No todas significan lo mismo. Una inclinación rápida y de unos 25 grados es un simple lo siento. Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación, mayor es la necesidad de perdón, hasta llegar a los 90 grados, en una reverencia que dura hasta 7 segundos. Este diputado nipón, por ejemplo, pide perdón a una compañera por sus comentarios machistas. Está arrepentido, pero no tanto como los responsables de Sony, que pidieron así disculpas a sus empleados por la filtración de sus datos en la red. El grado de inclinación es mayor y dura más tiempo. La reverencia es un gesto arraigado en la cultura japonesa. Significa respeto y autohumillación, porque no hay nada más duro para un japonés que no cumplir con lo que se esperaba de él, como este político que lloró frente a los medios. Así pidieron perdón a los afectados los responsables de TEPCO por el desastre de Fukushima, y era tal su pesar que acabaron de rodillas en el suelo, algo excepcional conocido como dogetsa o máximo nivel de arrepentimiento. Creo que muchas veces, sacando un paralelismo como hemos hecho nuestros arrepentimientos a medias o falsas, nos hemos presentado ante Dios con una disculpa. Y si pensamos en toda nuestra vida, Dios no merece una disculpa, o una disculpa profunda, o una disculpa formal. Dios merece un arrepentimiento profundo y total. ¿Cuántas cosas nos dio Dios? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestra oportunidad de vida, cuántos años de paciencia, el Evangelio por cuánto tiempo. ¿Y qué hemos hecho con todo lo que Dios nos ha dado? Hay que buscar tener una humildad real, no andarnos justificando. Cuando tenemos un verdadero trato del Espíritu, el cual si no tienes nadie lo va a poder igualar. Y si no tienes es porque estás duro. Y porque no oras y porque no buscas y no humillas tu alma. Pero búscalo. Quizás no lo tengas hoy. A lo mejor empiezas a buscar y a esforzarte y entiendes un poco hoy y te vas en la semana y oras y ayunas por ti y buscas y eres sensible a aquello que Dios te hable y vas cambiando el grado de inclinación en tu forma de disculparte hasta que acabes de rodillas como aquellos hombres. Imagina el desastre de Fukushima, un asunto de consecuencias catastróficas y donde hubo muchos muertos y con energía nuclear involucrada y demás, acabaron de rodillas pidiéndole al país perdón. Dios merece que acabemos de rodillas pidiéndole perdón, pero con un verdadero arrepentimiento. Profundicemos en el mensaje
No digo que nos vayamos a arrepentir, porque a lo mejor no es el caso o tu necesidad, o quizás para otros sí lo es, si ya has entendido mucho, pero sí te puedes irlo a vivir en las etapas que estuvimos describiendo durante la enseñanza, hasta que pueda venir un verdadero arrepentimiento, un profundizar, un ahondar, un esforzarte. Querido amigo, solo cuando tengas un verdadero arrepentimiento vas a poder hallar perdón y vas a encontrar la verdadera fe. Pero necesitas dar esos pasos y tienes tú que trabajar en tu alma, limpiar, ahondar, profundizar en humildad, una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que lo entiendas y lo profundices y te puedas presentar ante Dios. Nada puede sustituir al Espíritu Santo, y si no te habla es por algo. Profundiza, sé humilde. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Busca con humildad entender tu condición y Dios te va a restaurar y te va a cambiar y va a hacer de ti una nueva persona. Pero tienes que ser responsable y profundo y Dios lo va a hacer. Sé ligero, no importa que vengas 10 años o 20 o 30 o 100, nunca va a pasar nada en ti. Porque Dios ve la actitud con la que lo estás haciendo. Entonces vayamos y pongámoslo en práctica, y la siguiente semana vamos a ver la segunda parte del mensaje, que es la fe, muy importante, porque necesitamos confianza para poderlo hacer de todo corazón, y Dios va a completar su obra en aquellos que quieran ser humildes, sinceramente arrepentirse, cambiar y que tengan fe. Dios va a hacer maravillas. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde.